Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el control de los contenidos en redes a partir de la polémica compra de Twitter. Lo hacemos en este estudio con 3 invitadas. Ángela Cubillos es abogada experta en Derecho Digital. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias, Carlos. Elda Tomasini, periodista, consultora en comunicación. Bienvenida, Elda. Muchas gracias. Y Adriana Seminario es experta en marketing digital. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. El control de contenidos en redes a partir de la polémica compra de Twitter por parte de Elon Musk, hoy nuestro asunto en Primera Plana. El hombre más rico del mundo, presidente de Tesla y de varias compañías más que abarcan una gran parte del plano económico mundial, Elon Musk se ha hecho con Twitter con la intención manifiesta por su parte de mejorar la red social, así como hacerla más independiente en lo que a libertad de expresión se refiere, aunque haya menos filtros. Ahora muchos analistas temen que la red se convierta en la ley de la selva con los cambios que planea el nuevo propietario, que pretende acabar con los bots y el spam, abrir el código de la red para que todo el mundo tenga acceso a su algoritmo e instalar las cuentas de pago. Esta compra ha reabierto el debate sobre el control que los gigantes de Internet ejercen sobre el contenido que publican sus usuarios. Vamos a repasar algunas portadas que nos trae este asunto. El New York Post, ahí tienen al nuevo jefe de Twitter subido al logotipo del pájaro azul reconocible de la red social con un Musk acordonando su pico. La revista Time, usando otra poderosa imagen en su portada con un Musk que encierra pájaros azules en una jaula. Aquí en Francia esa compra también tiene repercusión en portadas como esta de Le Parisien, que subraya la ambición sin límites del magnate, o como esta de La Croix, que se pregunta si a partir de ahora hay que tener miedo de Twitter. Vamos a ir del caso concreto de Twitter a luego hablar de la cuestión de fondo que puede afectar a cualquier red social, pero les pregunto de primeras si hay motivos para la inquietud por esta compra. Desde el punto de vista jurídico, yo consideraría que no, porque existe un marco jurídico que reglamenta la libertad de expresión. Entonces, digamos que existen garantías de orden constitucional, a nivel europeo existen directivas también. Digamos que incluso si la concepción de libertad de Elon Musk puede ser una concepción absolutista, esta concepción es subjetiva y debe atender a las normas. Es decir, Elon Musk puede comprar todo menos la ley, para mí. Vamos a hacer una ronda rápida y luego volvemos sobre esos conceptos. Elda, ¿motivos para inquietud o no? No, yo creo que no, que justamente hoy Twitter necesitaba también un cambio. Había mucho debate en torno a qué cosas se censuran y qué no, y cómo se hacen, y bueno, y tener conocimientos quizás del algoritmo y también para cuidar los datos de los usuarios son las cosas que plantea Musk que pueden traer un debate muy interesante. Adriana. Antes de responder eso, me gustaría señalar que en las portadas que acaban de enseñar es bastante irónico que se muestre que Elon Musk lo que él dice es que quiere liberar las redes sociales, que es demasiada censura, pero las imágenes muestran un poco lo contrario. ¿Qué es esta preocupación? Sí. Como dice Ángela y Elda, yo creo que sí habría cierta preocupación en el sentido que finalmente son los usuarios los que hacen la plataforma, no los dueños, no los programadores, no ninguna de estas personas del equipo interno, son los usuarios mismos. Y Twitter me parece que es una de las plataformas que tiene más libertad de expresión, pero no seamos ingenuos, las redes sociales pueden ser bastante difíciles, pueden ser ambientes bastante agresivos, sí que se necesita una cierta reglamentación y finalmente, si eso se cambia, yo creo que Elon Musk podría empujar hacia un poco más hacia esos territorios. Siendo el dueño, realmente también depende de cada gobierno, de cada país, como en la Unión Europea, como comentaba Ángela, es muy estricto, pero yo creo que podría haber ciertos motivos de inquietud a largo plazo. Que Elon Musk, que claro, les veo muy optimistas, pero que Elon Musk se haga defensor de la democracia y de la libertad de expresión no es por sí ya inquietante, que el hombre más rico del mundo aparezca como el mesías de la libertad de expresión. Pues él quiere, digamos, abrir la posibilidad de la libertad de expresión en Estados Unidos, porque, digamos, y es la diferencia que tenemos con otros territorios, otras jurisdicciones, es que la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos es muchísimo más amplia sobre lo que se entiende como libertad de expresión. En Estados Unidos es posible hablar del nazismo y digamos que acá hay la incitación al odio, temas de, por ejemplo, discriminación,
eso sí se encuentra, digamos, regulado y más restringido acá. Entonces, yo pensaría que en realidad ese concepto de libertad de expresión que él tiene es un concepto absolutista. Él piensa que la libertad de expresión lo permite todo y olvida que la libertad de expresión tiene unos límites que, como bien tú lo decías, son la moderación. Actualmente, de hecho, la Unión Europea, no muy lejos, el 23 de abril, expidió una reglamentación a nivel europeo, la Digital Service Act, que obliga a todas las plataformas digitales a realizar la moderación y respetar. Y digamos que eso tiene unas consecuencias jurídicas porque hay sanciones. De manera que si él quiere crear o atender a su concepto subjetivo de libertad de expresión, va a tener que respetar, porque de lo contrario en el territorio europeo pues va a tener unas sanciones de 6% sobre la cifra de negocios global que él hace, e incluso también se le puede cerrar la plataforma a nivel europeo. Entonces, digamos que la reglamentación, como es Twitter es una plataforma que funciona a nivel global, tiene unas únicas condiciones generales de utilización y por lo tanto debe respetar, no va a realizar unas condiciones generales de utilizaciones para cada país particular, sino que tiene que respetar el conjunto de reglamentaciones internacionalmente para que todos los usuarios puedan participar. En cualquier caso, la libertad de expresión no nos la tiene que conceder un magnate, sino que debe estar recogida en las constituciones y en los derechos fundamentales, ¿no? Exactamente. Porque si no, aquí equivocamos ya todo. Porque solo para citar a Elon en Washington Post, de hecho, él dijo el manejo de una red social es correcto si el 10% de los extremistas de derecha e izquierda no están contentos. Esa es su concepción según él. Ahora, que a quién estamos llamando extremistas es que podemos decir esta cuenta es extremista, esta cuenta es extremista. Ahí empiezan los líos. Ahí empiezan los terrenos pantanosos. Elda. Sí, yo creo que de por sí no debemos esperar a ver qué pasa, pero creo que también hay un costado de Musk que más allá de defender la libertad de expresión y lo que explicaba ella de que quizás un concepto diferente a lo que puede ser en otros lugares por ser de Estados Unidos, pero tiene también un rol bastante pedagógico y está escuchando bastante a los usuarios, como poner funciones, como se dice, de editar algunos tweets, o por ejemplo, ayer él mismo es muy activo en las redes sociales y le explicaba a los usuarios cómo evitar el algoritmo, ¿no? Que es justamente que te muestre tus preferencias. Entonces, cómo hacer tu propia curaduría de contenidos y poner del lado de los usuarios el poder de la plataforma y de informarnos. Entonces, digo, si hay algunos cambios que pueden ser muy interesantes, si protegen mejor nuestros datos, si va hacia eso, y si abren el algoritmo público para poder hacer algunas intervenciones. De hecho, en esa línea justo él mencionó una de las cosas que dice que va a hacer, dice que va a hacer muchas cosas, obviamente, pero una de las primeras es que va a transformar el timeline cronológico nuevamente. Ayer explicó eso. Exactamente. Justamente cómo vos podés entrar a tu cuenta y ponerlo cronológico. Y eso te va a permitir seguir más a los usuarios que vos querés. 41.000 millones de dólares ha pagado Musk por Twitter, pero Musk dice que no lo hace por dinero, que lo hace por la libertad de expresión, por salvar la democracia. No sé, ¿hasta qué punto es creíble esto? Es decir, ¿cuáles son las razones del trasfondo de esta compra? En la historia yo creo que alguien que se presenta como yo voy a salvar la democracia, tiene un rol Peligro, muy ya. de mesías, Sí, de yo sí. soy esa... Eso históricamente da un poco de desconfianza, en mi opinión. Sin embargo, y esto no solamente lo vemos con Elon Musk, lo vemos con Meta. Sí. De todas maneras, Facebook, Instagram, WhatsApp. Entonces, es que la Web 2 es algo que realmente deberíamos criticar, reconsiderar. La gente habla de la Web 3, del metaverso, de todo lo que se viene en ese sentido. Entonces yo sí, y el metaverso es descentralizado, exactamente ese es el primer punto, es que las grandes corporaciones, adelantándonos un poco, van a querer poner la mano en este tipo de Web 3. Yo creo que hay una discusión bien oscura un poco. Sí, quizás ahí la diferencia es que, bueno, ser el dueño de una plataforma es diferente a lo que pasa con Facebook, Instagram y WhatsApp, que pertenecen las tres a la misma empresa. Claro. Quizás eso es, desapareces de una de esas redes y desapareces del entorno digital. En cambio, en Twitter, bueno, es una de las plataformas disponibles. Creo que, bueno, algunos se pueden inquietar más o no con el personaje de Elon Musk, con su persona, con lo que dice, pero en principio creo que bueno, no debemos cuestionarnos tanto de eso, sino poner de vuelta qué podemos hacer nosotros con esa red.
Sí, Ángela. en ese sentido, digamos que yo tampoco estaría inquieta porque existe en Estados Unidos como acá una autoridad, la Federal Trade Commission y la Security Exchange Commission, y ellos actualmente, de hecho, la compra no está formalizada totalmente porque actualmente ellos están haciendo el control de concentración del mercado. Elon Musk publicó que la iba a adquirir y él normalmente tenía que haber cumplido con un procedimiento de declaración porque él adquiría más del 5% de la compañía, adquirió el 100%. Y ese tipo de adquisiciones pasan por un control de la autoridad de la competencia en Estados Unidos, que es la Federal Trade Commission, que actualmente, digamos, está estudiando la compra. Entonces, digamos que ese estudio se va a hacer para poder garantizar que no exista una concentración de pues digamos ya lo existe porque hay muchos gigantes de internet que tienen el control. Facebook adquirió Instagram, adquirió WhatsApp, entonces digamos que esas plataformas de hecho también tienen que ser objeto de una desconcentración porque son mercados pertinentes diferentes y actualmente de hecho desde el año pasado entró en vigor la Digital Market Act que también busca justamente proteger el mercado y poder permitir que otras plataformas digitales tengan espacio en la web y sean también utilizadas por los usuarios. Elon Musk se reunió esta semana con Thierry Breton, comisario europeo del Mercado Interior y Servicios, y aseguró que Twitter planea cumplir con la ley de servicios digitales con la que Europa quiere frenar la difusión de contenidos ilegales y desinformación en redes sociales. No sé si esto puede tranquilizar en parte, ¿no? Sí, sí, lo que comentaba ella es totalmente así. A mí lo que me parece que estamos dejando un poco de lado es el uso que se hace de la red. De hecho, más allá de la moderación y de las penalidades que puede haber desde el lado legal, todos los trucos para hablar de ciertos temas que hoy existen en la web. Todos los usuarios de Twitter saben que hay palabras que están penalizadas o que están banalizadas y que entonces lo que se tiende a hacer es, bueno, más allá de que existe el algo speak, también poner la primera letra, ¿no? Y de una palabra por la cual te pueden censurar el tweet y el resto la sacás por contexto, ¿no? Ponemos la primera letra y word. Entonces, digo, también es eso, digo, la ley que hasta dónde alcanza verdaderamente a la regulación del contenido, porque los usuarios finalmente son los que hacen la plataforma, qué conversaciones quieren tener, para qué quieren usar esa red. Entonces, está bien que la ley exista y, por supuesto, y que regule, pero más allá de las regulaciones, para mí es volver a pensar qué queremos y qué pretendemos de las redes sociales. Una frase rápida que me tengo que ir a la pausa ya. En ese punto Ángela. me preocupa mucho es el concepto jurídico de la desinformación, porque digamos que yo entiendo totalmente las otras prohibiciones, contenidos ilícitos, pero el concepto de la desinformación puede prestarse para que digamos que haya un control. Si el algoritmo no es neutro y no hay neutralidad en la plataforma, que puedan haber arbitrariedades. Y por supuesto en el contexto actual en el que estamos actualmente, digamos que la no violencia es muy importante porque si podemos generar contenidos que están desinformando en el contexto mundial actual, pues podemos generar catástrofes. Vamos a dejarlo ahí, en unos instantes retomamos desde esos contenidos de la violencia y la desinformación, muy interesante como ven. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos enseguida en Primera Plana. Tras 25 años de guerra civil, Angola no ha pasado la página. A pesar del silencio de las armas, los estigmas aún permanecen. Al no reconstruir esta casa, estamos mostrando nuestro odio mutuo. Creo que eso es lo que hay que superar. Creo que hay otras formas. Quienes lucharon por el país denuncian abandono, mientras la corrupción amplifica las desigualdades. A los veteranos nos tratan como si fuéramos basura, nos pisotean. Pero una nueva generación parece haber retomado ideas de cambio y paz. Para mí, vivir en paz sería vivir en una sociedad de justicia. Boleto de vuelta a Angola, en France 24 y france24.com. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.
Esta semana, aquí en Primera Plana, a partir de la compra de Elon Musk de Twitter, nos planteamos el control que ejercen las plataformas sobre el contenido publicado por los usuarios y esta polémica compra y todos los ángulos que encierre. Lo hacemos con Ángela Cubillos, abogada experta en Derecho Digital. Nos acompaña también Elda Tomasini, periodista, y Adriana Seminario, experta en Marketing Digital. Con las búsquedas en línea dominadas por Google y la empresa matriz de Facebook, Meta, adquiriendo las plataformas de redes sociales más grandes del mundo para acumular 3.600 millones de usuarios activos mensuales, es decir, casi la mitad del planeta, ¿el discurso en línea se ha centralizado bajo un puñado de sombrillas corporativas? ¿Esta es la gran cuestión de fondo? Sí, yo pensaría que sí. Y de hecho llevamos bastante tiempo desde el ámbito jurídico intentando encontrar cómo hacer para desmantelizar los gigantes de Internet. ¿Dividir corporaciones? Se lo Sí. plantea así ya de forma directa. Sí. Es decir, ¿habría que partir Facebook en varias partes? Facebook no lo sabría. Sí, Facebook, digamos, es propietario de varios servicios diferentes que dirigen mercados pertinentes diferentes. Está el servicio de comunicación de WhatsApp, el servicio de Instagram y el servicio de Facebook. Lo mismo sucede con Google. Google tiene muchos mercados diferentes y nos hemos dado cuenta que ha existido abuso de posición dominante. Google, de hecho, ya ha sido sancionado en la Unión Europea por eso, porque existen varios mercados pertinentes y con su motor de búsqueda, por ejemplo, sacó a un programa de Google Cartography que buscaba mostrar toda la parte de localización territorial. Entonces, como creó su propia aplicación de Google Maps, es decir, eliminó de su plataforma a Google Cartography. Y así sucede también, por ejemplo, con los comparadores de compras. Él había favorizado su aplicación gracias al motor de búsqueda. Entonces, digamos que sí hay un abuso de posición dominante y en este momento el Digital Market Act busca justamente sancionar eso. Para buscar la transparencia, cambió su nombre a Alphabet. De hecho, ya no se llama Google, Alphabet, y era justamente para mostrar frente a la Unión Europea que había una fake separación de mercados, pero en realidad yo sí pensaría que es importante exigirles desmantelar y dividir por cada mercado pertinente los servicios. Elda, Adriana, por el bien común, ¿habría que fragmentar a grandes compañías tecnológicas como Facebook o Google? Adriana. Estoy totalmente de acuerdo con Ángela. Ese es el camino. Que ese es el camino, es necesario descentralizar, porque finalmente todos estos productos digitales, esto lo quiero poner de una manera un poco más didáctica para las personas que nos estén escuchando, viendo en este momento, es un usuario, tú, una persona contra un equipo de personas altamente calificadas en tecnología de software, tienen hasta equipos de psicólogos para saber exactamente cuáles son los contenidos, cuáles son las acciones, qué cosa te pueden mostrar para retener tu atención más de 2 segundos, que es el promedio en las redes sociales, y incitar compra, pero también incitar ideologías, incitar muchas otras cosas. Imaginemos todo esto en públicos... vamos a ver, menos maduros, adolescentes. Influenciables, finalmente. Más influenciables, porque a lo mejor una persona ya con cierta edad puede... Pero todo esto para un adolescente es brutal, ¿no? ¿O no, Elda? Elda no es escéptica. No, yo creo que, no sé si es un usuario contra la plataforma o si es el camino de centralizar. Sí encontrar, como hemos encontrado con los medios tradicionales, con el social media, ciertas formas y ciertos mecanismos para moderar, para regular, digamos, seguir ese camino y también creer también en los consumidores y en los usuarios que tienen la capacidad de discernir de ciertas cosas, ¿no? Y por supuesto que hay tendencias, pero lo que nos sirve a nosotros, y que para mí me da mucha esperanza, es si nosotros conocemos el algoritmo y cómo funciona, que es una de las promesas, vamos a ver qué pasa, a diferencia de lo que ocurre con Facebook o en otras plataformas que no sabemos cómo funciona ese algoritmo, conocer el funcionamiento del algoritmo va a ser muy útil para que otras voces que saben y que podemos empezar a manejar cierta información o voces puedan llegar más, que hoy no llegan, porque si solamente como funciona hoy te muestra lo que vos ya pensás, es muy difícil. Una solución también evocada por varios analistas en Estados Unidos es construir una infraestructura pública digital para garantizar que todos los estadounidenses, por ejemplo, tengan acceso y protección en su libertad, como ya existió en el pasado con otros medios de comunicación, con otras tecnologías, con el correo como institución pública, con el telégrafo, con la radio, es decir, esa especie de infraestructura pública que sería, no sé, una solución o no lo ven. No sé, a lo mejor desde lo legal lo podemos ver más claramente.
Pues yo sí considero que ya están las plataformas, Sí. ya están. Lo que sí pienso es que hay lo que tú mencionabas hace un momento de los algoritmos, la neutralidad es fundamental. Y yo lo he pensado y propondría, por ejemplo, que se realice el mismo control como se realiza con los medicamentos de las farmacéuticas, un control previo del algoritmo para garantizar la neutralidad, de manera que los utilizadores no sean influenciados hacia un sentido o hacia un otro, sino que, como tú dices, se les respete su capacidad de dirimir y de determinar qué contenido es falso, qué contenido es cierto, qué contenido les gusta o qué no, pero no que, digamos, se empiece a crear un perfil, como tú dices, de la persona, porque la persona, pues, digamos que estaría condicionada, ir limitada a una información. Eso es con el supuesto que una persona entienda el algoritmo, que realmente como no está regulado, los algoritmos pueden ir, es bastante, puede dar un poco de miedo cómo te pueden Sí. conocer incluso más que a ti mismo. Sí, 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 Entonces, sí. en ese caso, yo sí creo que es importante tener una educación de usuario digital, que es algo que no sé si se habla mucho hoy en día, pero con estas cosas que están sucediendo, Elon Musk, con la centralización de Meta, saber cómo regular tu huella digital y no dejar que el algoritmo realmente tenga toda esta entrada hacia tu perfil personal. Elda. Lo que hablábamos de crear otra red es bastante simple. Digo, lo que es muy difícil es crear esa comunidad que ya existe. Entonces, Ya. se pueden crear muchísimas redes, de hecho ha pasado, y pasa todo el tiempo, se van creando plataformas nuevas, pero lo que no se puede trasladar es la comunidad que ya es parte de una red. Entonces, es muy importante lo que ella decía, y poníamos hoy conversando entre nosotras, el propósito y la conversación que cada plataforma genera y quizás esa educación digital que necesitamos. Por ejemplo, no sé, en el caso de LinkedIn, la conversación es mucho más, si queremos llamarla de alguna manera, sana y menos violenta o menos agresiva, porque tiene otro propósito la conversación. Entonces, digo, o Reddit, que tiene moderadores, ¿no? Voluntarios moderadores de ciertos temas. Entonces digo, bueno, ¿cuál es nuestro rol también como activistas, como ciudadanos? Nos tenemos que involucrar mucho más. ¿Qué esperamos de las plataformas? Muy interesante. En la historia siempre se han dado casos de magnates o de holdings empresariales controlando empresas de comunicación. Esto, desde luego, no es nuevo. Pero había detrás, digamos, un accionariado, ¿no? Aquí ya hablamos de un grupo reducido de personas. Según Forbes, 8 de las 10 personas más ricas de Estados Unidos tienen participación significativa en los medios en línea. Son plataformas supuestamente públicas, pero realmente podemos hablar de plutócratas. Es decir, además, ahora vemos a una persona que concentra, ya no son las familias que concentraban medios de comunicación, ya vemos personas individuales que compran una red social. Sí, es inquietante también ver que Elon Musk está pensando también sacar a Twitter de la bolsa. Yo estaba mirando y la acción de Twitter está bajando, digamos porque pues eso genera un cierto pánico en los consumidores o en los utilizadores. Y esto, cuando hay un solo accionista que está deteniendo la totalidad, el 100% de la compañía, digamos que a nivel de governance, de gobierno de la compañía, las políticas de gobierno, pues como detiene el 100%, pues es quien decide. No existe, digamos, el consejo de administración o directivo de la compañía, que es tan importante, digamos, para tomar unas decisiones. Les quiero preguntar, en la bolsa está. ¿qué ideología o qué visión tienen estos oligarcas digitales? ¿Qué creen que si simplemente logran romper las cadenas de regulación van a hacer florecer un mercado de ideas, algo más creativo? ¿Qué tienen como visión en la cabeza? ¿De dónde llevar la red social, por ejemplo? No, sería, no sé, no podemos hablar, me parece, sí, como de todos y qué piensan ellos, más allá de lo que dicen públicamente. Sí. Digo, hay distintos perfiles. Digo, volviendo a lo de Musk, hablamos hoy también de lo que venía pasando en Twitter y de la censura, en el caso, por ejemplo, que también se discute mucho de lo que pasó con Donald Trump. Digo que ese fue un episodio clave en el cual se empezó a discutir más el tema de la censura. De hecho, Elon Musk ha dicho estos días que fue un gran error y que... Y creemos quizás que sí, ¿no? Digo, si una plataforma puede censurar a un presidente elegido democráticamente, más allá si compartimos o no sus opiniones, Sí, es un habría tema que de censurar debate. a muchos otros, ¿no? Entonces... Es eso, es como ¿dónde ponemos? Sí. O sea, ¿dónde regulamos? Entonces, hablar por todos los magnates es difícil. Lo que sí tenemos que esperar que esto justamente lo que decimos, tratar de seguir discutiendo estos temas, porque en el caso de metaverso, como explicaba ella, bueno, va hacia otro lado, ¿no? Quizás el objetivo de
de Zuckerberg, ¿no? Por ahí ella puede hablar Es mejor es aún más descentralizado el metaverso, hay diferentes plataformas, son diferentes reglas, por ponerlo de alguna manera, y lo que se busca en la Web3, que es un poco como se llama esta nueva propuesta, es que pueda ser más descentralizado. Sin embargo, bueno, ya vemos que incluso se puede comprar propiedades inmobiliarias en la Web3, en los metaversos, que hasta rodean los 11 millones de dólares. Entonces, realmente es que es tan nuevo, la gente habla del cripto, la gente habla de los NFTs. Entonces hay mucha emoción, siento, como para salir de estas cadenas, de estas jaulas sociales en las cuales nos hemos encontrado reguladas, finalmente, porque los vemos en los medios por estas personas que dicen yo quiero ser el libertario, yo quiero dar la libertad a los usuarios, al público. Sí que siento una aprehensión por la gente para saltar al metaverso y a unas plataformas que sean una opción, realmente donde los usuarios puedan tener aún cierta sensación de estar en control, que es lo que el día de hoy no ocurre. Nosotros tenemos que también pensar que en Twitter hemos tenido muy buenas experiencias y yo no creo que eso vaya a cambiar de movilización. Digo, muchas movilizaciones en América Latina, como el movimiento de Ni Una Menos, como en Estados Unidos la Women's March. Bueno, muchísimos movimientos sociales, la Primavera Árabe, se iniciaron en Twitter y yo no creo que eso hoy vaya a cambiar, más allá de quién sea su dueño. Es ¿no? que por sí mismo no se puede ser que Anita, a la hora de valorar las redes sociales, estaremos de acuerdo que cosas buenas y malas están en todas las redes sociales. Tan bueno están las movilizaciones como están las fake news, hay de todo. Sí, es simplemente un elemento, no podemos a lo mejor enfocarlo desde una forma buena o mala, ¿no? Ethan Zuckerberg, que es un activista y que trabaja mucho en este tema, estuvo en Francia esta semana, decía, bueno, pero también hay otros discursos que encuentran su lugar en las redes, ¿no? Hay discursos que son muy peligrosos, pero que también van encontrando otras redes sociales en donde se habla de eso, o generan, cuando dicen, bueno, se van a discutir en otros lados. Entonces, tenemos que esperar. Ángela, una frase final que me quedan muy pocos segunditos. Yo diría que cuanto más elevada la posición de un hombre, tanto mayor su responsabilidad frente a la sociedad. Y eso es una frase que debería tener muy en cuenta Elon Musk. Me gusta mucho. Adriana, para concluir. Sí, yo creo que de todas maneras los usuarios tienen que tener los ojos muy abiertos y no deberíamos dejar de ser críticos con lo que está sucediendo, sobre todo con estas figuras con tanto poder a nivel mundial. Espíritu crítico es lo fundamental para este asunto como para otros tantos. Muchísimas gracias, es un placer tenerlas hoy en este estudio. Realmente yo por lo menos he aprendido muchísimo. Y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.